Pero, ¿me puedes regalar, por favor, para comenzar tu nombre completo y tu cargo? Sí, yo soy Enrique García Fuentes y soy quien preside el Consejo Directivo, el 28º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Gracias, ingeniero. Platicar un poquito de este tema que ya estábamos conversando de las unidades habitacionales, ¿no? Sí, Estos conjuntos que, pues, en donde vive tanta gente, una cantidad tan grande de personas y que sobre todo tienen muchos de ellos muchos años de antigüedad, ¿no? Me platicabas que ustedes tienen, pues, por lo menos noción de que una de las más antiguas es Amaluca, ¿no? de hecho, la unidad habitacional más antigua en Puebla es Samalucan, que tiene más de 50 años. De ahí La Margarita, de ahí Villa Frontera, y ya vienen algunas otras. Llamar la atención de que la investigación incluso no se centra mucho en estos edificios de 4 o 5 niveles. Y entonces hay que hacer notar que estos edificios son poco estudiados y que además algunos de ellos eh, eh, ya tienen fueron diseñados y construidos con reglamentos anteriores al sismo de 85 y que además no quiero decir que haya, pero puede haber una acumulación de daños. Entonces, hacer estudios de vulnerabilidad sísmica de este tipo de edificios creo que vale la pena. La prevención justamente de este clase de eventos, la manera de prevenirlo es justamente estudiando. Entonces, creo que es un buen momento para llamar la atención sobre estos edificios, sobre estas edificaciones, para hacer estudios adecuados, quiero decir, dictámenes de seguridad estructural, estudios, repito, de vulnerabilidad sísmica, para que nosotros conozcamos el estado y si se tiene que hacer algo, quiero decir, reforzar, tomar medidas extraordinarias, se haga, porque hay que recordar que muchas unidades habitacionales han cambiado la disposición original. Algunas de ellas construyeron locales en plantas bajas, hay otros, los que están cerca de los hospitales, que han cambiado drásticamente el uso. Las unidades habitacionales que están a un lado del Hospital General y de la Margarita son prácticamente hoteles. Algunos de ellos que duermen más de 20 personas en una sola habitación. Y se entiende porque son personas que están cuidando a sus enfermos, no tienen acceso al hospital y bueno, se van solucionando los problemas, pero se va cambiando de uso las edificaciones y entonces es buen momento hoy que afortunadamente no estamos bajo una exigencia sísmica, es buen momento para plantearnos el tema y para hacer las cosas como deben de hacerse, con calma y bien hechas. Me decías hace rato, ingeniero, que las viviendas se construyen más o menos con una planificación no sé cómo poder decirlo, que duren 50 años, ¿no? De 50 años de durabilidad aproximadamente. ¿A qué se refiere El tema tiene que ver con la viabilidad económica de las cosas, con el tiempo en el que uno invierte para tener el retorno. Entonces, normalmente ese periodo de retorno de las inversiones está en 50 años. Quiero decir, las hipotecas que pagaron la mayoría de estas personas fueron de 20 o 25 años, 20, 25 años de vivirlas, 20, 25 años de disfrutarlas ya sin el pago. No quiero decir con esto que duren exactamente 50 años o que tengan una caducidad de 50 años, pero hay que entender que el tiempo pasa y que puede haber daños acumulados en estas construcciones. Y entonces, para tener la certeza sobre ellos, pues creo que la posición correcta es hacer estudios en este momento, que las coordinaciones estatales de protección civil y del municipio tengan acciones extraordinarias para conocer cómo están las estructuras de estas unidades habitacionales, para que cuando ocurre la exigencia de un fenómeno natural como lo es un sismo, estén lo mejor preparadas posibles. Hace 50 años que se construyeron estas viviendas, se utilizaba el mismo material, la misma calidad de material de construcción que ahora, un material mejor? Ya ves que, por ejemplo, muchos papás dicen, no, es que las casas de ahora ya no son como antes, ¿no? Antes, o sea, ¿esto es real? ¿Se hacían mejores materiales? Creo que en términos generales la calidad de la construcción hoy es mucho mejor que antes. Eh, lo que tenemos es mucha prisa. Todas las obras públicas y las obras privadas, todas están sujetas a exigencias de tiempo extraordinarias y eso ha conducido a muchos errores. Nos gusta utilizar la frase de que la ingeniería no tiene prisa y así es.
O sea, tenemos que tomar decisiones adecuadas porque estamos hablando del patrimonio y de la vida de las personas. Hoy los materiales resisten más, la varilla resiste más, que entonces tenemos mayores controles de calidad para asegurar las resistencias de los concretos y la calidad de los cementos. Tenemos mayor certidumbre de la calidad de las mamposterías, que cuando me refiero a mamposterías me refiero a los tabiques o blocks con los cuales se hacen. Entonces, en términos generales, los materiales hoy son mejores que antes, ¿no? Creo que donde estamos incurriendo en errores es en este tema, ¿no? O sea, estamos sujetos siempre a exigencias muy fuertes en tiempo. Entonces, pero en términos generales, creo que hoy el nivel de desarrollo y del conocimiento de los sismos que tenemos es mucho mejor que hace 50 años, tan solo por la propia estadística. Hoy conocemos de todos los sismos que han ocurrido al menos en 50 años y eso lo podemos graficar y eso lo podemos estudiar. De las unidades habitacionales hay algunas que, por ejemplo, son de 2 niveles, hay algunas que definitivamente son de 4, ¿no? Esto tiene que ver con el riesgo de un edificio, o sea, aumenta el riesgo de un edificio, por ejemplo, en un sismo, cuando tiene más viviendas, o sea, cuando son más altos. No, hay que recordar que el reto de construir de forma vertical tiene que ver, sí, con la altura y con este efecto que tiene de péndulo invertido, que es lo que nosotros como ingenieros estudiamos y lo que intentamos contrarrestar. Evidentemente, en viviendas de un nivel o de 2 niveles, este efecto de péndulo invertido no se da de manera tan fuerte. Es difícil determinar qué viviendas se van a afectar durante un sismo porque tiene que ver con la manera en que oscila el suelo. Pero la manera en que oscila el suelo puede coincidir con edificios de determinados niveles. Y un día podría ocurrir que se sincronice con edificios de 4 o 5 niveles y que sean los que resulten más afectados, como ha pasado en el sismo del 85, los edificios entre 4 y 8 niveles en la Ciudad de México son los que más resultaron afectados. Por eso la pregunta es, bueno, ¿por qué se afectan unos edificios y otros no? Tiene que ver con la frecuencia. Tiene que ver con la frecuencia y que se sincronicen esas frecuencias y que entre en resonancia las estructuras. Okay. Ingeniero, también quería preguntarte sobre el tema de la prevención de todo esto que hablábamos del mantenimiento. Por ejemplo, en el sismo, en el último que tuvimos fuerte, que fue el de 2017, como que se volteó mucho a ver el tema del centro histórico, casonas, construcciones históricas, ¿no? Pero al menos yo no recuerdo, por ejemplo, en mi recorrido, en todos los meses que estuvimos reporteando, que hubiera habido reportes grandes de que dijeran, sabes que en tal unidad se cayó un edificio, en tal unidad se cayó una casa, como que las unidades habitacionales no fueron tanto el centro de atención. ¿Por qué se dio esto? Porque no hubo algo tan grave, porque somos a lo mejor como muy visuales, ¿no? Si no vemos que se está cayendo, no le prestamos atención, o realmente, pues sí resistieron todavía estos, pero no sabemos si los demás que vengan. Hubo daños sobre todo en los cubos de escaleras. Los cubos de escaleras les proporcionan a los edificios mucha torsión, porque es una discontinuidad en la planta constructiva. Entonces, sí hubo daños en algunos de ellos, y creo que platicar de estos temas es sano, porque lo que queremos es que no ocurran cosas. O sea, no estamos jugando a anticipar las cosas, sino a detectar un posible problema y que los técnicos se aboquen a solucionar ese posible problema y que los ciudadanos prácticamente no se enteren. De eso se trata la protección civil. Si somos reactivos, si hoy quienes tristemente en este asunto de Acapulco, en lugar de prevenir las cosas, hoy cargan despensas, pues de nada ayudar. Ahora, finalmente, ingeniero, quisiera saber su opinión en cuanto a la prevención y el mantenimiento. ¿Qué debe saber la gente que vive en estas unidades nacionales? ¿Qué tiene que tomar en cuenta, no? Ahorita que pues, ya pasó tanto tiempo y que ya sobrevivieron a sismos fuertes. Sí, claro. Hay que tener en cuenta posibles fallas como elementos que son de mampostería, no hacer ningún cambio, que cuando sepan que el vecino quitó un muro para ampliar las recámaras, para ampliar la cocina, porque los edificios de mampostería se cargan muro sobre muro. Si quitan uno, se queda sin sustento. Ese es un primer
una primera cosa que nosotros les recomendamos que detecten. Si hay algún vecino o ellos mismos han hecho un cambio, es importante que un especialista evalúe todo el edificio. Dos, las cargas extraordinarias. Cargas extraordinarias en azotea. Ya hablamos del efecto de péndulo invertido. Si hay mayor carga en la azotea, este efecto se magnifica, como sucedió tristemente en el edificio Repsamen, que lo que había arriba era una alberca. Hay que recordar que el peso del agua es de 1 tonelada por metro cúbico. Si tenemos un depósito de agua de 8 metros cúbicos, tenemos 8 toneladas que pueden estar funcionando para incrementar los esfuerzos sobre los elementos de columnas o elementos portantes. Otra cosa que hay que detectar son posibles agrietamientos y también la sanidad de la cimentación, que no existan socavaciones, que no existan fallos de drenaje ni hundimientos, ¿no? O sea, el clásico que decir, bueno, es que antes le tuvimos que hacer 2 o 3 escalones al edificio para entrar. O sea, detectar esa clase de hundimientos, y me parece que llamar la atención sobre eso para hacer una labor callada y científica de evaluación de las propias construcciones, y que cuando ocurran los sismos todos estemos tan tranquilos como ahora. Porque, por ejemplo, las autoridades municipales, el ayuntamiento no se encarga de este tipo de cosas, o sea, no va y revisa casas constantemente por parte de campañas. Creo que sería un buen punto, y que pongamos este tema en la mesa nos ayuda a ello. Si siempre somos reactivos, siempre vamos a estar corrigiendo y vamos a pensar que los desastres son un castigo, y no lo son. Nosotros podemos prevenir que las cosas sucedan. Los japoneses tienen la filosofía incluso de esta parte de protección civil, no tomarla tan en serio, porque lo importante es hacer las cosas bien y a la primera. Y si tenemos buenas construcciones, vamos a estar tranquilos cuando ocurra un sismo. Si evaluamos nuestras construcciones en época que no estamos siendo requeridos, que hay la paz y la calma para hacer las cosas, creo que hoy es un buen momento para hacerlo, para hacer un programa y una ruta de revisión de unidades habitacionales. Si todas están bien, qué bueno. Ya estamos más tranquilos. Requiere de especialistas, ¿no? Hacer estas revisiones, porque muchas veces la gente tiene una fisura que le pongo cemento, ¿no? Hay que tener cuidado, porque algunas fallas estructurales importantes se pueden ocultar si simplemente estas grietas se tapan. Sucede mucho en las escuelas, y un efecto que se llama de columna corta. La mayoría de las escuelas tienen grandes ventanales y un pequeño murete por la parte de abajo. Ese murete restringe la columna cuando ocurre el sismo, agrieta justo esa zona, y muchas veces se tapa y no se da cuenta que la columna ya tiene una falla importante. Entonces, hay que tener cuidado también con las reparaciones. Si se presentan agrietamientos, todo tiene que ser evaluado por especialistas. El ayuntamiento en Puebla tiene 50 corresponsables en seguridad estructural. Quiero decir, bueno, con ellos se podría hacer un programa de revisión de unidades habitacionales y de posibles edificaciones. También puede ser en el centro histórico. Y creo que eso nos proporciona cierta certidumbre de cuando se presente la exigencia de las construcciones, pues se comporten de la manera adecuada. Ingeniero, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias por la información. Encantados. Gracias.